Máximo y Massa versus Kicillof. Sigue el Conan Gate. Ahora Milei amenaza con juicios. Se viene el streaming de CFK. Estados Unidos pisa fuerte entre la OEA y la OTAN. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa y un día especial porque es el último programa de Desde el Canil. Vamos a dejar todo aquí en la cancha como siempre lo hemos hecho y después habrá tiempo para alguna despedida formal. Pero la información obviamente nos tapa como siempre aquí en la Argentina a nivel nacional e internacional. Por eso rápidamente le damos pie a Natalia Bacareza. Nati, tuviste mucha tarea en estos meses y la vas a seguir teniendo porque el peronismo parece que se une, se pelea, se reproducen. Parece que Máximo y Massa están en contra de Kicillof ahora. La cantidad de partidos que estaban hoy reunidos, sí, ¿cuántos? A los que convocaron, ¿no? Porque fueron varios sectores del peronismo donde empiezan a, podríamos definir, ¿no?, lo que va a ser esta alianza electoral para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, porque obviamente todo se juega en el distrito electoral más importante del país, que es la provincia de Buenos Aires. A ver si tenemos la foto, ¿no? Porque digo, fue una mesa, una reunión muy importante en la calle Mateu, en la sede del PJ Nacional. Ahí la vemos. Ahí lo tenemos, están todos reunidos, se lo ve a Guado de Pedro, déjame ver a quién más, a Guillermo Moreno, o sea, estaban todos los sectores. Y ahí encabezando Máximo Kirchner, en esta reunión donde se planteó que la unidad va a ser lo fundamental de cara a las elecciones bonaerenses. O sea, las diferencias no existen hasta las elecciones, ¿no? No sé si las diferencias no existen. Las diferencias existen porque se ve claramente que en esa mesa no está Axel Kicillof. Sí, claro, obvio. Importantísimo allí. Importante, pero debería estar allí. Tuvo enviados, por ejemplo, el intendente Mario Seco, que es uno de los dirigentes bonaerenses más fuertes, cercanos a Axel Kicillof en la gobernación, y fue como a poner la cara o a escuchar o a llevar sus propias propuestas, tal vez, ¿no? Nada de nombres, nada de listas por ahora. Más que nada, el objetivo de este encuentro era volver a reunirse, como venían juntándose en las últimas semanas, después de que Cristina Fernández de Kirchner cumple condena en su casa, ¿sí? Después de la confirmación del Tribunal Federal número 2 de la condena de 6 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos de por vida. ¿Sí? Ahora, Nati, el gobernador parece que va a preparar algo paralelo al PJ, ¿va a ser una reunión de Movimiento Derecho al Futuro? Él ya se cortó por el lado de que convocó a elecciones desdobladas, que era algo que no quería el otro sector del peronismo, algo que había planteado Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual, digo, ahí ya está marcando un poco la cancha. Después con el lanzamiento de su propio partido, y ahora se dice que en los próximos días va a convocar a los intendentes, porque los intendentes también están reclamando los espacios en las listas, ¿sí? Digo, de todos los sectores, no solo del peronismo, también del PRO. ¿Y para quiénes juegan los intendentes? ¿O la mayoría de ellos? Bueno, ¿Para Kicillof? Está dividido. Hay intendentes que la bancan a Cristina y hay otros que lo bancan a Kicillof. Si tenés un porcentaje para darnos, ¿cuánto de cada bando te arriesgás o no tanto? 50-50. Y ahí gana Kicillof. Primero porque es el que distribuye el presupuesto. Tiene la caja, claro. Sí, después obviamente tiene la caja, tiene los legisladores en la legislatura bonaerense que apoyan o rechazan los proyectos del Ejecutivo Provincial. O sea, pero después tenés los 40 fieles. intendentes con él, por lo menos. Sí, por lo menos. Tenés los fieles a Cristina, que no se mueven. No sé, Espinosa. De la fidelidad también, una cuestión más pragmática de los intendentes, que con un Milei fuerte a nivel nacional, ellos preferían la opción que les estaba dando Kicillof, de decir, no nacionalicemos la discusión,
y hagamos elecciones separadas. También creo que eso fue un gesto de apoyo donde Kicillof buscó tender un puente con distintos sectores de los intendentes. Bueno, ahora, por ejemplo, con el tema de las elecciones indefinidas para los concejales, ponele, digo, se les da un aval de alguna manera a proyectos que impulsan determinados sectores del peronismo y que son aprobados por la legislatura. ¿Se va a aprobar después en la y Cámara hay que Baja? ver, le queda todavía Ahí, ¿no? diputados. Claro. Diputados, ¿no? Quedaba, Claro, aprobó el Senado bonaerense. Aprobó el Senado. Así que bueno, nada, esto es una historia que recién da comienzo, pero que tiene que apurarse porque para el 9 de julio, que es el cierre de las alianzas, falta muy poco. Claro, exacto, 10 días, nada falta. 12 días. Y el 19 se definen los candidatos. Sí, exactamente. ¿Querés Ay, escuchar qué es lo que decía Mario Seco, el enviado de Kicillof? ¿Cristina en la unidad? Mario, de las listas, ¿qué se habló? No hablamos de lista acá, no, las listas se hablan en otro lugar. ¿Y la unidad qué significa en este caso? La unidad, primero va a haber una unidad electoral seguramente, porque es lo que queremos todos y lo que nos piden todos los compañeros. Y eso por un lado. Y después la unidad también para defender a Cristina. Nosotros no la vamos a castigar. ¿Está programado otro encuentro nosotros ahora? Nosotros vamos a ser buenos compañeros, vamos a ser muy solidarios, vamos a trabajar en esta gran campaña que vamos a alargar en todo el país. ¿Dónde se arman las listas? ¿Será en San José? ¿Dónde? Claro, ese es el tema. ¿En la casa de Cristina? Si no es en la sede del PJ, ¿dónde se arman las listas para la provincia? Bueno. Es raro. Hay que ver, ojo, tal vez él lo quiere decir porque se arman allá en La Plata, donde está el gobernador. Puede ser. Digo, también. O se arman en San José, donde está cumpliendo prisión domiciliaria Cristina. Claro. Bueno, eso hay que ver qué va a pasar. Todavía queda un tiempito el peronismo, o casi todos, ¿no? Los partidos... Muy poco tiempito. Sí, poquito. Siempre definen al filo, ¿no? Del cierre de las recordemos el listas. 2023. ¿Te acordás, no? Con la candidatura de Massa. Pero tampoco hay que dormirse en los laureles, ¿sí? Porque ayer Milei, por ejemplo, cerró un congreso en La Plata, ya lanzó la campaña, lo insultó de arriba abajo a Kicillof, le dijo de todo, no lo voy a repetir. Sí, porque insultó y le dijo pichón de Stalin. Sí, la verdad es Clásico de Milei, ¿no? Sí, no, se va a poner pesada la campaña y creo que el que primero la empiece, o sea, primero arranque la campaña, tiene las de ganar. Así que mejor que el peronismo, si quiere mantener el distrito en su poder, va a tener que salir a pelearla duro. Ahora, ¿no hay riesgo de que se repita lo de 2019, que para la elección eran todos amigos, había pocas diferencias o habían llegado a una mancomunión de conceptos o de ideas para ganarle a Macri y después se pelearon y fue un desastre el gobierno, la gestión de Alberto Fernández? Sí. ¿No hay riesgo de que pase eso de cara al 2027? En este caso no, porque acá o sea, es la legislatura, es una elección legislativa, no se pero está capaz eligiendo... que para candidatear a alguien para el 2027... Sí, pero acá a ver, si puede cambiar de nombre, pueden cambiar de aliados. Estaban todos peleados y hoy los vemos a Máximo junto con Axel, lo vemos a Massa, lo vemos a Moreno, lo vemos a Grabois. Cuando se mataron en su momento, ahora están todos juntos. Así que todo puede pasar. Todos juntos, pero parece que Kicillof a veces va, a veces no va. Veremos qué pasa en los próximos meses. Franco Littner, bueno, obviamente se tenía que despedir hablando de los perros de Milei, como corresponde aquí en Desde el Canil. Y claro, porque sigue el Conan Gate. Ahora Milei amenaza con juicios. ¿A quiénes amenaza el presidente? Vos sabés, Fede, que me encanta cuando Milei nos da la razón. Me encanta cuando el presidente confirma las cosas que contamos acá Desde el Canil, sentados en estos caniles tan cómodos, con las cuchas, con el bolsito. ¿Con los perros ahí no los ves? Los perros que ahí andan dando vueltas. Ahí está Conan, no sé si lo ven. Claro. La comida que ya lleva, no sé, lleva un tiempo esa comida ahí. Me encanta cuando el presidente nos da la razón. Te cuento qué pasó. Dicen que sí. Hace 2 días acá, Desde el Canil, contábamos que había un tema prohibido para el presidente en los medios que tienen pauta, en los medios a los que les pone publicidad oficial, que es Conan y sus clones. Conan, fallecido en el año 2017, ya lo contamos muchas veces, y los 4 clones que andan ahí en los caniles de la Quinta de Olivos. Prohibido hablar de ese tema porque lo pone muy mal, porque él no reconoce que Conan está en el más allá. Claro. Entonces, ¿qué contábamos? Contábamos que los medios con pauta
incluso los medios supuestamente opositores con pauta, como C5N, un medio opositor entre comillas, que tiene pauta oficial, ni siquiera en C5N se podía hablar de los perros de Milei. Y ese mismo día, más o menos a la misma hora, Milei lo confirmaba en el acto ahí en la Fundación El Faro, en Puerto Madero, y decía esto, si podemos ver el video, dale. chicos. Y qué interesante, hoy digamos un periodista confesaba que a requerimiento de otro periodista que manejaba un programa, se dedicaban a perseguirme a mí con mis hijitos de 4 patas. Es decir, la clara demostración de la real malicia. Así que digamos, otro que se va a comer una demanda. Pero bueno. Ahí lo tenés al presidente amenazando con juicios, con demandas para aquellos periodistas que se atrevan a hablar de Conan y los hijitos de 4 patas. Ay, ¿Y Dios. de quién hablaba cuando hablaba de un periodista que le decía a otro periodista? Hablaba de las mismas personas a las que nos referíamos nosotros, sin dar nombres, hace 2 días, que son Jorge Rial, de C5N, y Mauro de Federico. Jorge Rial, en C5N, confesó que no podía hablar de los perros. Lo dijo en su canal de streaming el año pasado. No, el año pasado no, me equivoco. Hace poco tiempo lo dijo en su canal de streaming. Y se lo dijo a Mauro Federico y le contó, esto no lo dice el presidente, le contó que en C5N estaba prohibido hablar de los perros. Que una vez que está una totalmente vez blanqueado eso. Lo blanqueó él. Dijo que una vez que en Noticias hicimos una tapa de los perros, año pasado, él habló del tema en C5N y enseguida lo llamaron del gobierno. Y Fabián de Sousa o Julián Leunda, que son dos de Sousa era el número 1 de C5N en ese momento. Leunda es un directivo altísimo. Le hicieron saber que habían llamado desde el gobierno y que no podía hablar más de ese tema. Real, que es muy bicho, en C5N no habló más, pero en el streaming, sí lo habló en otro lado. Los quemó, los blanqueó el tema y los mandó al frente. Ahora, cuando Milei, como vimos recién, menciona a periodistas, pero no da el nombre, cuando no da los nombres es que está flojo de papeles, generalmente. Acá, ¿por qué no da los nombres? Porque lo que pasó no es lo que dijo Milei, que un periodista le dijo a otro periodista que lo estaban persiguiendo con los perros desde C5N. Lo que dijo Real, lo que le dijo a Mauro Federico es que lo habían apretado para que no hablara más del tema. O sea, desde el gobierno lo habían apretado. Imagínate si Milei puede hacer un juicio con el audio en el que Real dice, me apretaron para que no hable más del tema. Ahora, imposible, Franco, se puede hablar de Libra, se puede hablar de la hermana, no se puede hablar de los perros. Es de increíble. Libra se puede hablar muy superficialmente. O sea, muy por arriba, digamos. Sí, se puede hablar del chismerío en el Congreso, de las chicas que se pelean en diputados, las Lemoyne, eso se puede hablar. Ahora de los perros, de los clones y de Conan, no se puede hablar. ¿Por qué? ¿Por qué este tema de los canes, de los clones y de Conan molesta tanto al presidente? Y porque, ya lo dijimos acá, habla en última instancia de su equilibrio mental o desequilibrio mental, si querés. Porque está convencido de 2 cosas, y las contamos acá ya también, de 2 cosas con respecto a Conan. Una es que Conan, que falleció en el 2017, recordemos, y lo clonó, hizo 5 clones, quedan 4 vivos. Está convencido que Conan sigue en este plano, correteando por ahí, Olivos. No en una forma física, pero sí que sigue ahí como un alma en pena. Tal vez las cadenas que se escuchan de noche en la Quinta de Olivos tenga que ver con eso. Me agarró miedo. Y número 2, la segunda cosa de la que está convencido es que Conan, en un 2x1 desopilante, está a la vez sentado a la derecha de Dios en el cielo, y a través de Conan es que Dios le habla a Karina se lo traduce a Milei y le da sus mensajes a través de Conan, Dios. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Conan, que se lo dice a Karina Milei, que se lo dice a Javier Milei? Le dijo en el año 2001 que Milei estaba destinado a
ser presidente, a meterse en política y ser presidente 2001. para salvar 2021, perdón, claro. 20 años, bueno, nada. Nada, diría el tango. Que estaba destinado a salvar a este país. Ajá. Creo reventar, el tipo terminó siendo presidente. Increíble, hay que ver si Otra lo cosa salva, en la ¿no? que cree es que sus perros le dan consejos. Qué increíble. ¿Te puedo pedir Uno le algo? habla de economía, otro le habla de estrategia, Sí, el otro le habla de, futuro, es una locura. otro le habla de filosofía. Eso está en un chat que lo mostramos acá alguna vez, Sí. de Milei con un economista amigo que hizo público ese chat. Así que Franco, el tema de los... Sí. ¿te puedo pedir un favor en este último programa? Sí. Hay un tape que tenemos preparado, puede ser, de Cecilia Melamed. Pero vamos a otro tape antes. Bueno, ¿ok? perfecto. Porque tengo todas las ganas de escucharlo en este último Sí. programa. Te quiero contar antes que Silvia Mercado, lo contábamos el otro día, tuvo problemas también por el tema de los perros. ¿Sí? La sacaron Sí. de las conferencias de Casa Rosada por meterse con el tema de los perros y le costó bastante volver. Te cuento también que hubo un decreto de Milei, un decreto de necesidad de urgencia que restringía el acceso a la información y que fue consecuencia de un pedido del acceso a la información sobre los caniles en la Quinta de Olivos y cuánto se había gastado en eso. Bueno, ahí el gobierno, Milei dijo, de eso no vamos a hablar, sacaron el decreto y dijeron, es un tema privado, un tema de la vida privada. Bueno, deja de ser un tema de la vida privada si en tus caniles vos decís que hay 5 perros y en Y realidad hay hay 4. claro. O si pensás que te dan consejos en filosofía, en economía, en estrategia general, deja de ser un tema de la vida privada y ya pasa a ser de interés general para el conjunto de la población, Franco, tengo una consulta con teniendo a respecto- alguien que te gobierna con esas características. Con ¿no? respecto al, Sí. al artículo que sacaron de la revista Noticias, con respecto al chat, sí, que dice que un perro le aconseja el futuro, otro le Sí. dice la estrategia. ¿Alguien respondió del gobierno? ¿Alguien se Nada. comunicó con vos Cero. diciendo esto es mentira? Cero. Nada, no hubo respuesta. que calla otorga, Frank. porque obviamente, y por eso no se habla en los medios y en los canales que tienen pauta del gobierno. Ahora sí, si querés, vamos a ver un video para Sí. demostrarte lo importante que es Conan en el pensamiento de Milei y en las acciones del gobierno de Milei. Este es un video de cuando fue el acta de mayo, ¿te acordás? El pacto de mayo. El pacto de mayo, Sí. exactamente. Mirá lo que decía Milei. A ver. En términos del conocimiento en Argentina, que es por eso es la docta, ¿sí? Y en especial no se olviden de algo muy importante, que Conan es cordobés. Muchas gracias. Gracias, presidente. La palabra del... Bueno, ahí Gustavo, el presidente, que se retira desde el Salón de los Pasos Perdidos. La locura es total. Ahí te estaba explicando, entre otras cosas, por qué se hizo en Córdoba esto. Porque Conan es cordobés. Claro. Y baila cuarteto también. Sí. No. Y ahora sí vamos al Más allá. video que me pediste. Esto es para el deleite, para el disfrute de los televidentes que nos están viendo, Por favor. que nos siguieron todo este tiempo. Es la comunicadora interespecie, te la voy a presentar, que comunica a Conan con Karina, le enseñó la técnica a Karina para que Karina después la pudiera copiar, Claro. y que lo comunica con Milei. Es una comunicadora interespecie, se llama interespecies porque comunica a seres humanos con animales. Y además es una Muertos. medium porque comunica a seres humanos con animales muertos, lo cual es un doble mérito. Se llama Claro. Celia Melamed, te la presento. Dale, a por favor. ver. Comunicación con Milei sucedió hace unos cuantos años. Yo no me acuerdo bien si era en el 2016 o 2017. El perro de Milei estaba muy mal y estaba atendido por lo menos 2 veterinarios que yo conocía. El o que me perro conocían. Conan. Sí. Entonces, le sugirieron que se comunique conmigo por la situación en la cual estaba pasando el perro. Entonces él me llamó. Yo la verdad que no tenía ni idea quién era. Y bueno, hice una consulta. En aquel momento fui a su casa y para ver la situación hice la primera comunicación. La primera vez que yo fui todavía estaba muy, muy mal. Débil. Sí, con una situación de dolor, pero todavía no se estaba muriendo. Cuando yo conecto con la foto del animal, es como que estuviera sintonizando esa frecuencia. Ok. No es que vos charlas, che, hola, ¿cómo andás? No, bien, acá ando, te dice el animal. No. Sino que es desde el sentir. Se lo enseñaste a Karina, la hermana de él. Sí. ¿Es cierto que se lo enseñaste esta comunicación, este tipo de técnica? Se lo enseñé a ella como se lo enseñé a muchas otras personas. En aquel momento era una persona curiosa, Claro. que le interesó el tema. Él clonó a sus perros. Uno de ellos se dice que es Conan, digamos. Él me contó que había uno de los perros
que conocía la casa. Dice, yo no lo puedo creer, Celina, dice, conoce dónde estaba la comida, dónde estaba la cama. Apenas llegó, conocía los lugares. Lo que él hizo frente a eso es escribirle al instituto donde clonó y le comentó, mire, pasa esto. Y lo que le respondieron es, esto que usted nos cuenta es muy frecuente. Entonces, él dijo, bueno, ¿será? La primera... ¿Qué decir después de esto, Franco? La verdad que me deja sin palabras. ¿Cómo me dejó sin palabras la primera vez que lo mostraste aquí en Desde el Canil, el testimonio de Cecilia Melamed? Para cerrar, Franco, ¿cómo se dice, la última palabra, atención, en alemán, últimas 2 palabras, ¿cómo se dice perros prohibidos en alemán? Se dice verbotene Hunde. ¿Cómo? A ver, repetilo. Verbotene Hunde. Verbotene Hunde. Hunde. Creo que lo hice bien, creo que aprobé, ¿no? Más o un menos. 4 o 5, dale, por favor, Franco. Y eso que tuvimos unos meses, ¿eh? Sí, bueno, pero tuve poco tiempo de práctica, chicos. Bueno, vamos ahora al plano económico, Ariel Maciel, porque hay 2 actores que se llevan medio a las trompadas, vamos a decirlo así. Las pymes y Caputo. Efectivamente, porque hoy el ministro de Economía participó del Congreso Nacional PYME. La semana había sido invitado a otro evento, un evento financiero que organizaba el IEF y el Grupo Galicia. Ajá. No estuvo por ir y finalmente no fue. Muchos especulaban por algo que estaba sucediendo en ese momento y que tiene que ver con la visita de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional. Nepalí. Ahora te voy a dar novedades al respecto, pero lo cierto es que hoy fue al evento, fue un poco más tarde, estaba invitado al mediodía, llegó en el momento que todos tenían que estar almorzando. Bueno, de hecho empezó la charla y se quejó del murmullo. Decía, si me pierdo es porque... es un quejoso, pero no es como Milei, que se enoja. No manda la mierda a nadie, básicamente. No, lo que dijo es, bueno, si me llego a perder... estoy distraído por el murmullo afuera, así que cualquier cosa me avisan. Más político, ¿no? Es más político, diplomático. más risueño, intenta caerle bien al público que estaba en el lugar. Se quedó, habló media hora, 33 minutos, fue un discurso escueto, donde básicamente lo que dijo fue... Digo, no. ¿Nada dijo? No. 35 minutos de nada. Un paso a la gestión. Y claro, bueno, sí. De todos los conceptualmente, digo, no. Biribiri. Digo, lo que dijo es que, digamos, lo que se venía y que en realidad algunos le decían que tenía que haber dejado deja que se choque, no agarres porque te va a explotar la bomba. Después cuando agarrás, deja que explote la bomba porque la Argentina siempre empieza de las crisis. Y después, digamos, y él elogió todo lo que habían hecho, el tema del superávit y un discurso de campaña, básicamente, porque no habló nada. Durante distintos momentos de su discurso había intentos de inicio de aplausos que abortaban rápidamente. Tibios. Claro, dijeron, viste ¿no? Es que en realidad viste que siempre tienen los funcionarios, se llevan a su grupo de aplaudidores que intentan repartirse más o menos desde el centro hacia los costados y ellos arrancan el aplauso para que los demás se suben cortésmente. Claro, obvio. No hubo cortesía. Digo, no hubo cortesía. Nunca hubo como lengua del oro. Entre 3 y 4 intentos de aplauso que se abortaron rápidamente. Hubo uno solo que sí generó los aplausos, fue cuando habló de la necesidad de una reforma laboral, algo que ni siquiera depende de él, ¿no? Le aplaudieron los industriales, los pymes que estaban ahí, son de todos los sectores, les aplaudieron esa necesidad, pero el resto está con caras largas. ¿Por qué están con caras largas? Básicamente porque le dicen los impuestos siguen altos, las condiciones de competitividad no son las mejores. Ya no te estoy hablando solamente de aquellas fábricas que se quejan por las importaciones, ¿no? Sino estamos hablando de que, digo, entre otras cosas, el gobierno hoy decidió que la soja vuelva a tributar totalmente las retenciones. Soja de maíz, ¿no? Es que exacto. Entonces, digo, entienden que
todo esto, digo, el impuesto país bajó porque era una fecha de caducidad, digo, no mantuvieron la continuidad, no es que fue una decisión de baja. Digo, hay muchas cosas que los empresarios no están de acuerdo, se sienten incómodos. Hay mucha incertidumbre. Dice, bueno, la inflación se controló, se maneja, está mucho mejor pensar un país sin inflación, pero también la incertidumbre sobre financiamiento, sobre qué va a pasar con, con la estrategia del gobierno después de octubre. Estuvo ahí en ese evento un ratito antes que él, estuvieron dos economistas, uno muy crítico y otro formalmente crítico. Uno es Carlos Melconian, que le tira con de todo al gobierno porque entiende que esto es algo que es una mecha que arrancó y que en un momento explota. Y otro fue Manuel Álvarez Agis, que también señaló que hay algunos sustentos ausentes en el plan de gobierno. Todos creen, en definitiva, tanto analistas como los empresarios, que después de octubre hay devaluación en la Argentina, va a haber una corrección cambiaria, que esto llega, es un plan llegar, uno me lo señaló así como lo habían hecho en algún momento, con el plan de Sergio Massa, es el plan llegar. Hay que llegar a las elecciones, hay que evitar absolutamente todo eso. Un ratito más, dentro de ese plan llegar, ¿sí? Está el tema de las naftas, ¿sí? Digo, ¿qué va a pasar ahí, no? Hace una semana está atrasado con respecto al resto del mercado. 5% menos. Exacto, porque recordemos que con el conflicto mundial que había arrancado Israel e Irán, en un rato Ceci nos va a contar un poco de toda esa situación, lo que hizo fue el barril de Brent subió fuertemente, después bajó un poco, pero sigue teniendo un gap importante. Bueno, las petroleras competidoras subieron el precio de las naftas locales porque es un commodity. YPF no lo movió y nadie entiende por qué. Bueno, en realidad pareciera ser que sí. Vos le preguntás a YPF, pero es por el tema de inflación. Dice, no, esto es una empresa, es una sociedad anónima, hay que cuidar la rentabilidad. Bueno, YPF está perdiendo plata en ese contexto porque no aumenta y además gana market share cuando no es una estrategia. Digo, gana más. Usuarios van a comprar nafta YPF porque saben que en algún momento va a subir. ¿Por qué? Porque esta semana termina junio y no quieren que cambie el inicio de la inflación. Ahora, Ari, todo esto que decís es para llegar, como bien dijiste, el operativo llegar. Ahora, ¿cómo llega a las elecciones el gobierno? ¿Y qué va a pasar también con el dólar, con el futuro del dólar? Porque se supo esta semana que hay un déficit importante de dólares, 5.000 millones de dólares. ¿Cómo va a ser el año que viene el gobierno para solventar el tema de pagos de deuda y mantener el tipo de cambio a un nivel moderado y que no impacte la inflación, por ejemplo? 5.000 millones, digamos, ¿qué va a pasar el año que viene? Es un montón, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar en octubre? Podemos llegar a... Por eso te decía, ¿llega octubre bien? Mira, en principio sabemos que el gobierno intervino en el mercado futuro con 1.500 millones de dólares. También hoy Caputo confirmó que a través de distintos mecanismos el central empezó a comprar reservas, fueron 200 millones, pero claramente ese es el signo de interrogante. Y le preguntábamos a Caputo que si había, qué pasaba con la misión del fondo y dijo, no hablé. No tuve reunión con el fondo. ¿Cómo no hablé? No tuve reunión. Y hoy, mire, ¿en serio? te voy a leer lo que está pasando. Recién terminó. Recordemos que el martes empezó la misión técnica y ahora lo contamos el lunes, ¿no? Que arrancaba y que empezaba. Bueno, hoy... La misión técnica del FMI, encabezada por Vika Hoshi, concluyó su visita a Buenos Aires como parte de la primera revisión del acuerdo bajo el EF. Las conversaciones con las autoridades argentinas continúan siendo constructivas. Nunca nadie se va a sorprender de eso, siempre dice lo mismo. Sí, por supuesto. En el marco de dicha revisión continuaremos trabajando en los próximos días y brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo, dijo el Fondo Monetario Internacional, o dijeron fuentes del Fondo Monetario Internacional, luego de esta revisión. Siendo que el Ministerio de Economía no dio nada de información sobre la visita
del organismo internacional. ¿Qué significa eso, Ari? Quiere decir que hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. A ver, básicamente, obviamente no se logró la meta de reserva, el resto está cumplida. Ajá. Y esto lo que hace es, tratemos de no hablar ahora, de no confirmar absolutamente nada, a ver si se puede llegar a estirar la agonía y básicamente que sea y que no impacte de lleno en un mercado internacional que viene bastante convulsionado. Bueno, ese concepto da un poquito de miedo, estirar la agonía. Veremos qué pasa. Chicos, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Desde el Canil. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Si necesitas descongelar alimentos rápidamente, necesitas la tabla de cortar Eternity Fast So de procesamiento rápido, ya que con su bandeja de descongelación de acción rápida, permite que tu comida se descongele de forma segura hasta 3 veces más rápido. Con Eternity Fast So, olvídate de los apuros, porque descongelar va a ser mucho más rápido y fácil. Es perfecta para descongelar todas tus carnes y es excelente para descongelar caldos, sopas y salsas, incluso descongelar alimentos envasados para que no vuelvas a quedarte sin comerlos. Podés ablandar rápidamente la manteca o la masa congelada para tartas o incluso descongelar un postre para comerlo a la temperatura perfecta. Lo descongelamos todo hasta 1/3 de tiempo más rápido. Es más que una simple tabla de descongelación. Dale vuelta y es una práctica tabla de cortar. El borde de goma antideslizante la mantendrá firme sobre la mesada. Además cuenta con una ranura para afilar cuchillos y también con un moledor para desmenuzar hierbas y especias. Y cuando hayas terminado, simplemente llévala al lavavajillas para una limpieza rápida y ultra higiénica. Mientras que en el plato se mantiene congelado, la conductividad térmica natural de Fast So extrae rápidamente el frío de los alimentos congelados hasta 3 veces más rápido. Ordena hoy mismo la tabla de cortar Eternity Fast So de procesamiento rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más, descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No
No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Segundo bloque de Desde el Canil y empezamos con el ámbito internacional, con la señora de las guerras, Cecilia Degli Innocenti, también llamada Lady Mapa. Sí, también. Ese es cierto, es cierto. Igual sí, ese lo tomo. Porque va a hablar de Estados Unidos, que pisa fuerte, sí, Ceci. Yo amo la cartografía, amo los mapas. Si bien este mapa está desconfigurado porque, digamos que es el mapa copernicano, que además tiene sobredimensionada Europa y muy achicado África, igual nos sirve para mostrar un poco en qué lugar estamos parados, en qué lugar está parada Argentina, en todo este concierto de las naciones marcado por las guerras indirectas entre potencias, pero particularmente la guerra en Medio Oriente y la competencia entre Estados Unidos y China por la hegemonía económica global. Exacto. Entonces, esta semana pasaron dos temas que quizás un poquito desapercibidos, un poquito no, que es el liderazgo que Estados Unidos está queriendo retomar de la mano de Donald Trump, que si bien prometió aislacionismo, no deja de lado todos los que son el movimiento de las fichas en el tablero global, de la mano de dos importantes eventos que pasaron esta semana, que fue por un lado la cumbre de la OEA, perdón, la Asamblea General de la OEA, que es el foro hemisférico más importante de la región bajo la órbita de Estados Unidos, y por otro lado, desde el plano de la dimensión geopolítica y militar, la cumbre de jefes de estados de la OTAN. Son dos organismos internacionales que Estados Unidos traza después de la Segunda Guerra Mundial cuando diseña el orden que hoy está en crisis pero que todavía rige y que pasaron muchas cosas en ese contexto. Efectivamente, digo, Organización de Estados Americanos, ¿sí? Y estamos hablando de una América que tiene, digamos, mucha influencia en esta guerra comercial, digo, con un Estados Unidos que viene a replantear un Donald Trump que tiene una estrategia política habitual, muy común en él, para adentro, como también lo hace para afuera, ¿no? Pegar primero y después sentarse a negociar. Lo primero que pasó fue el tembladeral mundial por la guerra comercial que hoy se va ordenando y que tiene repercusiones en América, Ceci. Totalmente, y de hecho la guerra comercial lo seguimos poniendo entre comillas. Yo lo voy a seguir poniendo entre comillas porque vimos los sucesos después de que todos fueron para atrás. Fue un elemento central en el mindset, en la mente de los negociadores estadounidenses en la OEA, que en este caso Donald Trump, mientras él estaba presente en La Haya, manda a Chris Landau, que es el número 2 de Marco Rubio del Departamento de Estado, para expresar las preocupaciones, ¿no?, de Estados Unidos hacia lo que es sigue siendo su patio trasero, porque Estados Unidos sigue siendo el principal hegemón de la región, y bajo una premisa muy importante, dos en realidad, pero la primera es la presunta injerencia china en la región, es decir, la preponderancia que tiene China en el comercio bilateral con las grandes economías, México, Brasil, incluso la Argentina, y que recordemos también que China es un observador permanente de la OEA. Entonces, digamos que ese fue el eje central
Y por otro lado, el tema de los derechos humanos y la situación en Venezuela, pero siempre Christopher Landau con la motosierra en la mano que le delegó Elon Musk, ya retirado del gabinete, en función de resultados. Es decir, no hay dudas ahora, si ustedes, iberoamericanos, no responden de alguna forma a los intereses de Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, resolver la cuestión democrática en Venezuela, nosotros nos vamos a poner más plata. Y recordemos que Estados Unidos, en los dos organismos, es el principal aportante y ya anticiparon en Washington que en el 2026 no van a tener presupuesto. Chicos, Ceci, Ari, la OTAN y la OEA, ¿no quedaron un poquito obsoletos ya? O sea, ¿tienen una función importante en un conflicto internacional? ¿Tienen peso hoy para determinar el cauce de algún conflicto armado? ¿O es simplemente son organismos que están porque están? Tiene, obviamente que tiene un peso porque Estados Unidos, más allá de que el mundo tiende hacia la multipolaridad, hay otros actores que hemos visto, como pasó en Medio Oriente con Irán, que tienen peso en el tablero regional, desde el plano militar, desde el plano económico, China y obviamente Rusia en menor medida, pero la India o los tigres del Asia son actores que empiezan a tomar otro protagonismo, pero Estados Unidos, cuéntenla como quieran, sigue siendo, y lo será por los próximos años, la principal potencia porque tiene proyección militar global. ¿Ustedes se acuerdan que en el después del 13 de junio, cuando Israel ataca a Irán, una de las primeras decisiones que toma Donald Trump fue enviar uno de los portaaviones más importantes de Estados Unidos a la región? Eso lo puede hacer Estados Unidos porque tiene, o sea, no hay manera de compararlo con ni siquiera China, que es su competidor quizá más directo, o Rusia. Sigue teniendo esa preponderancia del orden global y esto es un poco lo que hoy nos deja esta semana, este mapa teñido de las órbitas de influencia de Estados Unidos, y podemos hablar, Ari, un poco de todo lo que tiene que ver con Eurasia, porque en realidad la cumbre de la OTAN se traduce directamente en gasto militar, en una carrera armamentista en Europa, porque si Trump recientemente amenaza incluso a los socios de la OTAN, particularmente España, para que aumenten al 5% de su PBI a la defensa, estamos hablando de que se está queriendo acercar al 6% que tiene Rusia. Entonces, de alguna manera, esto va a incidir necesariamente en las rutas comerciales y en la estabilidad de esta región por donde pasa gran parte del comercio mundial. Efectivamente, bueno, esa es parte de la estrategia política que tiene Estados Unidos y que tiene Donald Trump, y por lo cual estas organizaciones son importantes en esta configuración. Digo, Ceci contaba muy bien, nacen después de que Estados Unidos marca su hegemonía tanto militar como económica. No podemos leer de manera separada ambas situaciones. Digo, este conflicto, que recordemos esto, ¿no? El conflicto Irán-Israel lo profundiza y lo resuelve el propio Estados Unidos, interviniendo y después diciendo se terminó la guerra. Y en ese contexto empieza una negociación sobre cómo se rearma económica y comercialmente el mundo, o cómo se refuerza un poco esta situación. A ver, dentro de este escenario, recordemos, la otra vez hablábamos sobre la guerra Irán-Irak y todo lo que fue la crisis del Golfo Pérsico. A partir de ese momento, el mundo se reconfigura desde el punto de vista comercial, empezando a buscar nuevos lugares seguros para el comercio mundial y, de algún modo, sacarle preponderancia a lugares donde Estados Unidos no podía llegar a tener absolutamente todo el control. Hoy sí tenemos el canal de Hormuz, es parte de una de las discusiones más importantes del mundo, ¿no? Sí, y de hecho, o sea, es importante situarlo porque ahora todo el mundo habla del canal de Hormuz, y es importante porque Estados Unidos y China y todas las grandes potencias están pensando en todas las vías navegables, porque recordemos que casi el 90% del comercio global se sigue moviendo por el agua. Entonces imagínense que la posibilidad de que Irán cierre el estrecho de Hormuz, por donde pasa la mayor parte del petróleo que va a China, directamente va a impactar en el precio del crudo, como pasó entre el 13 de junio y la tregua que se dio 12 días después. Esto es un escenario que hay que tener en cuenta porque absolutamente todo afecta a los precios de los commodities, y sabemos que Argentina es muy vulnerable a esos coletazos, así que ojo, hay que ver cómo sigue Donald Trump y esta paradoja entre el garrote, la zanahoria.
digamos que te presiono con presupuesto, me tenés que conceder algo y en el medio queda la economía y las personas, ¿no? Que lo siguen sufriendo. A pesar de que digan lo que digan, Estados Unidos pisa y pisa bastante fuerte a nivel mundial. Los que están en una, volviendo al plano nacional, son los diputados, porque bueno, ya ganan un dinero considerable, así que tienen tiempo también para presentar proyectos medio alocados. Julián de Imperio, presentaron un par que la verdad me causaron un poquito de gracia. Exactamente, Fede. Bueno, estamos en un momento de grieta máxima en el Congreso, lo venimos hablando desde siempre acá en este programa, Desde el Canil, desde lo que es la estrategia parlamentaria del gobierno de Javier Milei, que en otras palabras es dormirlo, ¿sí? Tal cual. Y ahora, de alguna manera, empiezan a caer algunos proyectos que ya tienen que ver con lo electoral, ¿sí? O con alguna provocación o chicana directa entre estos partidos. Sí, vamos a empezar con el primero de los dos, que esta semana causaron bastante ruido interno en la Casa de las Leyes. A ver. El primero es de Gerardo Milman, supongo que lo tienen. Oh, el del teléfono. El del teléfono, claro. Diputado nacional del PRO, bueno, exfuncionario del gobierno de Macri en el área de seguridad, pero además, claro, está recontra peleado a muerte con el kirchnerismo después del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, porque lo acusan de que 2 días antes de que pasara esto, un asesor parlamentario lo escuchara decir: cuando la maten yo voy a estar yendo a la costa. Tremendo. A partir de ahí se inició una causa, bueno, todo lo que ya sabemos. Milman recontra peleado con el kirchnerismo, nunca estuvo preocupado por este tipo de asuntos, pero ¿qué pasa? Cuando la condenan ahora a Cristina Kirchner, Cristina obviamente accede, como cualquier persona, cualquier mujer mayor de 70 años, a la prisión domiciliaria, porque no hay nadie, ¿sí?, que esté con otra condición que sea mujer mayor de 70 años. Entonces, ¿qué dice Milman? Che, presento ahora un proyecto después de esta condena para que extiendan esta pena, esta condena, a 75 años. Ah, el límite sería 75 años, claro, según el proyecto de Milman. Claro. ¿Es retroactivo, Juli? Bueno, es lo que él está planteando, o sea, eso lo debería también modificar, pero ¿qué es lo que dice? El umbral de los 70 años no debe ser utilizado para eludir una condena firme, o sea, casi como si estuviera dirigido directamente para Cristina, claramente. Y dice, se escuda, digamos, diciendo, hay una evolución en la esperanza de vida. ¿Tendrá miedo que algo le pase a él en algún momento, que también puede ser, ojo? No sé, te digo la verdad. Está apuntado. Sigue cajoneada, mientras tanto, la causa por el intento de magnicidio a la expresidenta. Plagada de irregularidades. Además, ¿no? La desaparición de un teléfono que después se terminó borrando todo el material. No había tiempo para eso. No, obvio. Evidentemente. Juli, ¿hay consenso para que eso avance, ese proyecto avance, o lo tiran por tirar para decir acá estoy? Yo creo que es una provocación directa y que no va a haber consenso para aprobar algo así, menos en este momento, ¿no? Por eso te decía, Fede, es como casi que una mojada de oreja directa al peronismo, con el cual ya tiene una cuestión personal, ¿no? Recordemos también el video de Cariñano también insultándolo a Milman, diciéndole que volvió porque estuvo mucho tiempo sin ir al Congreso, hablando de los fármacos, digamos. Ya es una cuestión realmente muy personal la que hay ahí. Juli, y sí. Te pregunto, digo, justamente Franco hacía la pregunta sobre si eso, la idea era que fuera retroactivo, inmediatamente constitucional, digamos, ¿no? Si sale algo así, porque no, es imposible que una ley legisle para atrás, ¿no? Inmediatamente, sí. Yo creo que Milman igual es como que se agarra de lo que pasó y dice, che, esta problemática debería ser planteada, pero obviamente hay que ver si después retroactivo no podría ser, porque como bien decís, sería inconstitucional, pero bueno, creo que igual de por sí no va a poder conseguir el consenso necesario en un Congreso. O sea, es tirar la bomba para meter para causar ruido. Para causar ruido, exactamente. Juli, ¿está queriendo levantar el perfil con esto, Milman? Porque se decía que iba a ser candidato por ahí, que Bullrich lo pedía, pero que Karina Milei no lo terminaba de aceptar en las listas. Exactamente, bueno, Milman, recordemos, es del riñón directo de Patricia Bullrich, que se acaba de afiliar a la Libertad Avanza y de alguna manera está comprometida totalmente con el gobierno, más allá de que tiene a los suyos, a sus diputados, todavía en el PRO, que en el PRO está pasando otra interna, que es Mauricio Macri, que viene de pelearse con Javier Milei después de las elecciones porteñas, toma un poquito de distancia, lo manda a Ritondo a negociar con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y ahora tenés un bloque que está con ritondistas,
con macristas y con burrichistas, y hasta te diría larretistas. Porque ¿también larretistas? Sí, hay dos que terminan votando un poco aislado y que responden un poco más a Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, ¿hay otro proyecto de ley de estos curiosos de los diputados? ¿Se acuerdan el video de Macri y los Penato diciendo que se bajaban de la candidatura un día antes? Fue el blef de la campaña, ¿no? Exacto, hecho con inteligencia artificial, bueno, que generó muchísimo ruido. Ahora volvió a pasar esto con el diputado radical Rodrigo de Loredo. ¿Qué es lo que hizo? Publicó un video sobre el gobernador cordobés Martín Yayora. Vamos a ver lo que dijo. Dale, a ver. Acá, muchachos, no nos salvamos con gestión, eso es para los boludos. No se trata de encontrar soluciones a estos sino culpables. Tenemos que poner toda la culpa en el gobierno nacional, todo el mundo sabe que se cortaron los subsidios, entonces aprovechamos la volteada y aumentamos al máximo la luz, el agua del interurbano, los peajes, todo. ¿Quién va a saber que el ajuste nacional explica menos del 20% de las tarifas? Nadie. La bala que sí nos entró, pero bueno, hay que hacer control de daños, es la de los aumentos de los impuestos, pero la calentura de la gente pasa. Tuvimos que meter el mayor aumento de la historia de Córdoba para tener fondos para las elecciones. Ahora se viene la segunda etapa, tenemos que diferenciarnos de la nación con 3 ejes: educación, campo y jubilados. Poner todo el énfasis en el reclamo universitario nacional evita que paguemos el costo del reclamo de los docentes en Córdoba, que le estamos pagando una miseria y la pésima situación de las escuelas. Reclamar a Milei por las retenciones nos permite no dar explicaciones del aumento histórico que metimos al inmobiliario rural y como lo fajamos con los ingresos brutos, y alzar la bandera de los jubilados nacionales nos permite evadir el reclamo de los jubilados cordobeses a los que ajustamos sistemáticamente y les metimos un hachazo ni bien asumimos. Este es el único camino posible. Lo contrario sería bajar el gasto para así, bajar impuestos. Explícame esto, por Dios, Julián de Imperio, porque parece real, pero... Claro, parece real, es casi cómico escucharlo hablar a un político de una manera tan irónica y da hasta un poco de miedo, ¿no? Porque, como decíamos, se ve muy real. Está mejorado, más que Macri que en aquella ocasión, mejor. ¿no? Para mí estuvo mucho mejor el de Macri, ¿eh? ¿Te parece? No, este es mejor. mucho más, es muy real. Muy realista. Sí. Es muy realista. Estaba medio duro, aparte hablaba bien, ¿no? Claro, no, el otro, para mí el guión estaba mejor. Porque acá te das cuenta que es una broma. Pero digo, los gestos de él en el video se notaba más real también. Yayora súper caliente. Súper enojado, obviamente, ofendido con Rodrigo de Loredo, diciendo: pedime por lo menos disculpas por lo que estás haciendo. Que lo que pasó, mandó a uno de los suyos, a Oscar Reño, diputado de Córdoba Nacional, de Encuentro Federal, que dice: bueno, ahora vamos a hacer un proyecto de ley para directamente inhibir a cualquier candidato o precandidato que intente desinformar utilizando este tipo de herramientas con inteligencia artificial. Es un peligro real porque en el futuro va a haber campañas así y hay gente que se lo va a querer. Estoy seguro que lo van a querer. Así que bueno, esto es lo que se viene, muchachos. Esto es lo que vieron recién, es solamente la punta del iceberg. Porque imagínate a una persona que no está tan amigada con la tecnología. Se lo come. Y a un día de la elección, por ejemplo, como pasó el 17 de mayo con el video de Macri y los Penato. Y bueno, es la Argentina que se viene, lamentablemente, y el mundo que se viene, porque es una realidad. Bueno, Nati Bacareza, nos vamos con este gran tema que es el streaming de CFK. Veremos si se concreta o no. ¿Qué se sabe al respecto? A ver, ¿quién no quiere estar en un streaming? ¿Alguno de ustedes quiere sumarse a un pagan, streaming? Sí. Claro. Si garpan, sí, chicos. Claro, hay muchos bueno, que no, ¿eh? Viste que ahora es la moda, es el streaming, todo llega por streaming. ¿Y quién no quiere estar en un streaming, no? Y algo empezó a hablarse esta semana y uno de los primeros en que reveló esta historia de que Cristina quiere seguir hablando y quiere estar en un streaming es Jorge Rial. ¡Epa! Viste que él ya no está más en los chimentos, está la política. Claro. Mira, a ver, tenemos el tuit de Rial. A ver. Dijeron, a ver, ¿qué está pasando? A ver si lo tenemos, el tuit de Rial. Ahí está. Ahí dice, se puede venir un programa de CFK en Carnaval Stream. Bueno, ahí lo repite. Bueno, como signo de pregunta, ¿qué es Carnaval? Es un Primero stream. pregunta y después afirmación, ¿eh? Exactamente. Es un stream que está haciendo Jorge Rial con Viviana Canosa, con Alejandro Fantino, Doman.
Fabián Doman, nada a veces, hace muy poquito tiempo, aparentemente, dueño del stream, está poniendo mucho dinero para, obviamente, generar mayor audiencia. Claro. Y bueno, ¿y por qué no pensar en Cristina Fernández de Kirchner? ¿Se acuerdan? El programa el programa radial que hacía en Venezuela Hugo Chávez. Hugo Chávez, aló presidente, ¿no? Aló presidente, bueno, y tal vez se viene una aló Cristina, ¿no? Digo, que participa. Bueno, y te digo que no solo lo mencionó Real, sino también un poco de información aportó Alejandro Fantino a esta posibilidad de que Cristina haga un streaming. A ver. ¿Lo querés escuchar lo que decía? Quiere programa acá con previa autorización judicial y quiere un programa en carnaval. Preguntaron por un espacio de 2 horas en carnaval, una vez por semana, para que Cristina haga un programa previa autorización judicial, ¿no? Bueno, no se cortaría sola, lo cual obviamente quizás es bueno. Tiene que pedir autorización judicial, hay que ver obviamente... Fantino, sí, en este, bueno, en su mismo canal de streaming, Neura, Qué mezcolanza esa, ¿no? Qué mezcolanza sería. Ahí sí, no, empezaron a debatir entre ellos si trabajarían en el mismo lugar que Cristina. Sí, que esté Cristina. ¿Y dijeron que no? No, algunos dijeron que sí, otros prefirieron no hacer grandes comentarios. Bueno, yo creo que Fantino habrá dicho que no. Pero convengamos que hace unos días se conoció la noticia de que el dueño que vendió y otro que compró son el mismo que tiene 2 canales de stream, uno oficialista y otro opositor. Carajo y Blanco. Claro. Exacto. Digo, tienen el mismo dueño, el negocio es el mismo. Por lo tanto... El amigo del hijo de Rovira. Bueno, evidentemente es un negocio y no está detrás, o sea, en algún momento después va a jugar seguramente lo político, ¿no? Como en todo. Vos sabés, Nati, que está coqueteando hace tiempo con la idea del streaming, Cristina. En su momento, antes de la candidatura y de quedar presa, ya está pensando en hacer un canal de streaming del PJ, o sea, de ella como presidenta del PJ. Bueno, la CGT lo tiene, claro. También lo lanzó hace poco, digo, hay determinados sectores que empiezan ya a utilizar este tipo de comunicación para llegar a la gente, digo, y en un año electoral, ¿por qué no sumarse? Digo, los streaming estábamos acostumbrados a que se hablen de otros temas que tal vez no vemos en la tele, ¿no? Digo que el que no quiere ver noticias o no quiere hablar de política se tiraba al streaming, ¿no? Básicamente con temas más mundanos, ¿no? Superficiales, sí, que donde depende. Bueno, claro. Pero digo, es otra narrativa. Arrancó de esa manera y después empezó a tener como cierto contenido. Ahora, después de la victoria de Milei, Cristina tomó una postura de empezar a hacer videitos de TikTok, digamos, hicieron como un poco de autocrítica del lugar en donde había hecho un gran daño la Libertad Avanza y dijeron, bueno, es por acá. A ver, vamos a decir una cosa. Cristina puede tener un lugarcito acá en Bravo, ¿por qué no? Si no se decide para el streaming, capaz que hablando puede estar acá. ¿Por qué no? Una horita, ya que nosotros nos vamos, podemos dejarle el espacio a CFK. Y con esto, bueno, nos despedimos. Nos empezamos a despedir porque hoy es el último programa Desde el Canil. Le agradecemos muchísimo a este gran equipo de laburo que estuvo frente a las cámaras. Natalia Bacareza, Franco Littner, Ariel Maciel, Cecilia Degli Innocenti, Julián de Imperio. Cracks totales. Aparte sumo a Luciana Bertoia, a Ezequiel Orlando, que se recupere de la gripe, y también a hablar de la gente que está detrás de cámara, como el productor Julián Papalardo, como Esteban Suárez, no me quiero equivocar de ningún apellido, y la gente que está en el control, por supuesto, Viviana Tarantino, productora ejecutiva, también Nicole Moreira y Robert González en los graf. También hay que mencionar al diré Matías Michelini y al sonidista Alberto Piñero. Todos ellos fueron parte de esta gran familia Desde el Canil. Bueno, nos veremos seguramente el día de mañana por algún pasillo periodístico, ¿por qué no? Fue un gran placer tener de compañeros este elencazo de periodistas. Aprendí muchísimo con ellos, espero haber dejado un poquito también en ellos. Fue una gran experiencia. Y bueno, recordá que no somos leones, ni nunca lo fuimos. Y también recordá que somos periodistas de raza y nos vas a ver por ahí mostrando los colmillos. Muchas gracias a todos. Chau y buena vida.